El día de hoy vamos a ver un ejercicio de máquinas térmicas con intercambiador. El dispositivo que vemos aquí se llama intercambiador. Intercambiador líquido vapor. ¿Eso en qué influye? Lo vamos a ver más adelante. En el anterior ejercicio les expliqué un problema sobre el cual tendría compresor, condensador, evaporador, válvula. Pero el anterior fue separador, ahora es intercambiador. Ya, entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Ya sabemos que en el compresor sale a vapor recalentado. Como ya sabemos, sale del condensador al líquido saturado. Sale del condensador al líquido saturado, pues va a venir a una válvula. Que lo va a convertir en mezcla y directamente a un evaporador, que el evaporador lo va a sacar directamente a vapor saturado y seco. Luego va a ir subiendo y va a tocar con el compresor. Compresor, ¿ya? Entonces, directamente el compresor agarra el refrigerante que está saliendo del evaporador a vapor saturado y seco y lo va a llevar a vapor recalentado. Listo. Entonces, lo que nos está pidiendo es CF, coeficiente de funcionamiento, o también lo que podemos llamar CO, coeficiente de operación. Entonces el coeficiente, eso es lo que nos está pidiendo. Y también otra cosa que nos está pidiendo es flujo calorífico del evaporador. Es decir, cuánto de calor está recibiendo, ¿no? Pero ahora nos están dando un dato especial que recién hemos visto, que es el flujo volumétrico en el estado número 1. Es decir, que del evaporador entra en contacto al intercambiador, y del intercambiador ahí recién es lo que vamos a tomar en cuenta, el flujo volumétrico. Entonces, el flujo volumétrico del estado 1 es como nos está dando de datos. Y en base a eso nosotros vamos a sacar a la fórmula que ya les pasé en la primera ayudantía, ¿no? Y en base a esto nosotros vamos a sacar los datos, ¿no? Del estado 4 la temperatura es 21,1 grados Celsius. A la salida del evaporador, la temperatura del estado 6 es menos 12,2. Buenas, entonces vamos a comenzar con los estados. El método más rápido es poner los datos que nos están dando en el gráfico, en el enunciado. Es decir, estado 1 nos da el flujo volumétrico 1, que es igual a 1,42 metros cúbicos sobre minuto. Ya, eso es lo único que tenemos en el estado 1. Después, en el estado número 2, tenemos que es vapor recalentado. ¿Por qué? Porque sale del compresor, ¿no? Listo. Nada más tenemos. Ahora, el estado número 3.
que el estado número 3 nos dice que sale del condensador. Entonces, ¿qué quiere decir cuando sale del condensador? Es líquido saturado, ¿no? X3, o sea, su título es igual a 0. Líquido saturado. En el enunciado nos dice que tiene una temperatura 3, 32,2 grados Celsius. Listo. Con estos dos ya podemos entrar a tabla. A la tabla del refrigerante Freon 12. Seguimos poniendo los datos que tenemos en el enunciado. En el enunciado tenemos el estado número 4. Que el estado número 4 sale del intercambiador líquido-vapor. No nos dice a qué estado sale. Líquido saturado, líquido comprimido, no nos dice. Pero lo que sí nos da es una temperatura. Que la temperatura 4 es igual a 1,1 grados Celsius. Listo. Ahora, el estado número 5. El estado número 5 sale de una válvula. Eso quiere decir que la entalpía 4 es igual a la entalpía 5. Porque sale de una válvula. Ahora, no nos dice que en qué estado va a salir. Líquido comprimido, es decir, que si aquí sale líquido comprimido, aquí tiene que salir líquido saturado. Y si aquí sale líquido saturado, aquí puede salir mezcla, ¿no? Porque comprime hasta llegar al siguiente estado. Entonces todavía no lo vamos a hacer, es un poquito más complicado. Entonces seguimos con el estado número 6. El estado número 6 sale del evaporador, que antes de entrar al evaporador salió como mezcla, ¿no? En el estado número 5, supuestamente. Entonces sale, en el enunciado nos dice que sí o sí sale como vapor saturado y seco. Vapor saturado y seco. Su título X6 igual a 1. También nos dice que su temperatura 6 es igual a 12,2 grados Celsius. Listo. Ahora solo tenemos los datos que nos dan en el enunciado. Después nosotros iremos a sacar. Como yo ya les dije que siempre comienzo con líquido saturado o vapor saturado. ¿Por qué? Porque están ahí directamente, no hay que despejar nada. Entonces vamos a comenzar con el estado número 3, el estado número 6. ¿Listo? Entonces, como entramos en la tabla y con estos dos datos entramos con la temperatura y sacamos entalpía 3 y entropía 3. Pero lo que nos faltaría también es la presión de saturación. Es igual a la presión 3. Número 3
la entalpía número 3 que tenemos que sacar de la tabla. ¿Qué entalpía vamos a ocupar nosotros? Como ya les expliqué anteriormente, como el estado número 3 es líquido saturado, nosotros vamos a hacer que el estado número 3 vamos a ocupar la entalpía de líquido. Que la entalpía de líquido en la tabla de Freon 12 es 15,95 kilocalorías sobre kilogramo. Ahora vemos lo mismo. La entropía número 3. La entropía número 3 es igual a la entropía del líquido. La entropía del líquido es 0,059 kilocalorías sobre kilogramo por Kelvin. Entonces la presión de saturación es igual a la presión número 3, que la presión número 3 nos da de 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ahora vamos a hacer el estado número 6, que el estado número 6 también está fácil de encontrar y nos va a decir qué cosa va a hacer. A una temperatura de menos 12,2. En la misma tabla que encontramos los datos en el estado número 3, vamos a encontrar los datos para el estado número 6. Lo mismo. Presión 6 igual a la presión de saturación. ¿Listo? La entalpía 6 es igual a la entalpía de vapor. Y la entropía 6 es igual a la entropía de vapor. ¿Por qué? Por el estado, que está en vapor saturado y seco. Entramos a tabla de Freon 12 en la misma hoja donde sacamos los datos. Su presión es de 2,063 kilogramos. Fuerza sobre centímetro al cuadrado. La entalpía de vapor, la entalpía 6, 43,51 kilocalorías sobre kilogramo. Ya saben, en el examen sí o sí deben poner sus unidades. La entropía de vapor 0,1678 kilocalorías sobre kilogramos por Kelvin. Enhorabuena. Ahora ya tenemos los datos. El estado número 4 sale de un intercambiador líquido-vapor. Eso quiere decir que lo que solo afecta al intercambiador líquido y vapor es la entalpía, puede ser la temperatura, pero la presión no lo va a cambiar. ¿Por qué no lo va a cambiar? Porque el intercambiador de líquido y vapor es como su nombre lo dice, intercambiador. Es decir, que es casi lo mismo que el separador, solo que el separador, como su nombre lo indica, separa, ¿no? Ahí arriba vapor saturado y seco, abajo líquido saturado, separa, ¿no? Pero en cambio el intercambiador es pegado, los tubos dentro del dispositivo y todo adiabático.
En el exterior, adiabático. Adentro, Ya. sí sucede un intercambio de calor. Solo calor, nada más. La presión y el flujo volumétrico es lo mismo, constante. ¿A qué voy con eso? A que en el estado número 4 sale del intercambiador líquido vapor. En el enunciado ya no nos da la temperatura, pero antes de eso sale de un condensador, y el estado número 3 el condensador. Como ya les expliqué que el condensador no afecta en mucho la presión, prácticamente, pero teóricamente no lo cambia. Teóricamente no lo va a cambiar, pero prácticamente, es decir, en la vida real sí lo va a cambiar, pero eso ya es otro tema más avanzado. Pero ahora es teóricamente, y teóricamente no va a afectar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que el estado número 4, en la presión número 4, es igual a la presión número 3, que es igual a 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ahora, yo les expliqué que en el estado 4 no sabemos con qué sale, ¿no? Si es el líquido saturado, después de que salió el condensador, ¿no? Y por eso no pudimos hacer el estado número 5, en que se convierte, si en mezcla, líquido saturado y todo lo demás. Lo que sí vamos a hacer para comparar es lo que hacíamos en termodinámica. Ahora, vamos a utilizar la lógica. ¿Con qué tabla entramos? Si es vapor recalentado, líquido saturado. Vamos a entrar con la tabla de saturación. ¿Por qué? Porque según la lógica, líquido saturado. A pesar de que si se pudiera, si se llegara al caso de entrar a un compresor estando en líquido saturado, cosa que es imposible que entre porque se quemaría el compresor, pero ya es tema aparte, bueno. En el hipotético caso de que líquido saturado entre al compresor, eh, llegaría a salir como vapor saturado y seco. Nada más llegaría a salir. Eso es lo que vimos en termodinámica, ¿no? Es decir, ¿a qué voy con eso? Mi punto es que vamos a utilizar la tabla de saturación. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que aquí sale como líquido saturado. ¿Por qué? Porque nos lo dice en el enunciado. Comenzamos a utilizar por lógica la tabla de líquido saturado. Vamos a hacer, como ya tenemos temperatura, presión, nosotros vamos a decir qué vamos a utilizar, qué vamos a hacer, por qué y eso. Nosotros en termodinámica aplicamos las opciones de que si entra, si sale de un dispositivo, según la teoría, va a ser vapor, líquido saturado. Nosotros vamos a comparar con qué, con lo que está igualado, no con el que nos da, sino con el que está igualado. Es decir, vamos a entrar con el que está igualado, ¿no? Con este, no con el que nos da. Con el que nos da de dato vamos a comparar. De aquí vamos a entrar a la tabla. Nosotros vamos a entrar a la tabla de saturación con la presión. ¿De qué? Con la presión de que sacamos analizándolo. Y vamos a comparar con la temperatura.
¿Por qué? Porque según el ejercicio sale con eso, pero no sabemos en qué estado está. Según la presión vamos a saber y comparar. Ahorita la vamos a sacar. Es decir, entramos con presión y nos da una temperatura de saturación. Que la temperatura de saturación a esa presión es de 32,2 grados Celsius, como vemos aquí. ¿Qué quiere decir con eso? Que la temperatura 4 es menor a la temperatura de saturación. Como lo vimos en termodinámica, eso significa que es líquido saturado. Si fuera a lo contrario, es decir, si temperatura 4 fuera mayor, sería líquido comprimido. Pero eso ya es otra idea. Entonces, como es líquido saturado, vamos a entrar a la tabla de líquido saturado y vamos a sacar entalpía 4, que es igual a la entalpía de líquido. Entropía 4, que es igual a la entropía de líquido. Entonces la entropía del líquido es 13,36 y la entropía del líquido es 0,05048. Kilocalorías sobre kilogramos Kelvin. Bueno, una vez que ya tenemos la entropía y la entalpía, ya podemos saber que es líquido saturado. Entonces, lo que sale del intercambiador de calor, líquido, vapor, y entra a la válvula, va a ser mezcla, ¿no? Quiere decir eso, va a ser mezcla. Y como es una válvula, nosotros la aprendimos en termodinámica que un refrigerante, al entrar a una válvula, es solo la presión baja, pero la entalpía son las mismas. Es decir, que la entalpía 4 la tenemos es igual a la entalpía 5, que es 13,36. Ahora, ¿qué más tenemos? No tenemos nada más. ¿Por qué nos perdimos? Al salir, mejor dicho, del evaporador, yo ya les expliqué que el evaporador solo absorbe la energía en forma de calor y claramente bota, mejor dicho, saca el refrigerante comprimido, se descomprime en el exterior y hace que se enfríe la cámara a enfriar, ¿no? Como decir un refrigerador absorbe, el evaporador absorbe lo que está caliente, el ambiente caliente, y bota de forma comprimida el refrigerante. Y al descomprimirse en el área a refrigerar, se enfría, ¿no? Nada más que eso. Lo mismo, solo que en el proceso, en el flujo volumétrico, no va a variar su presión. Ya lo hemos visto en termodinámica.
Con eso, con la teoría, presión 5 es igual a presión número 6. ¿Qué presión número 6 es igual a 2,063 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado? Ahora, como es mezcla, seguimos en el de saturación, en la hoja de saturación, pero con esos dos datos tenemos que interpolar, y al interpolar necesitaremos la entalpía del líquido, la entropía del líquido, bueno, solo la entalpía del líquido y la entalpía de vapor. No estos datos porque son diferentes temperaturas, ¿no? Pero eso ya lo saben. Valga la redundancia. Entramos y como sabemos que es mezcla, vamos a utilizar la fórmula para hallar el título, entalpía 5. Entalpía, y así vamos a sacar el título. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a necesitar título. ¿Para qué? Ustedes me dirán. Para así ya sacar la entropía. Solo por la entropía vamos a necesitar título. Si es que el ingeniero pide gráfica temperatura versus entropía, si sacan título, entonces sacamos la entalpía de líquido y la entalpía de vapor. Que la entalpía de líquido en el estado número 5 es y la entropía de vapor es listo. Eso quiere decir que nos da un título de x5 es igual a, título 5 es igual a 0,19771. Bien, ahora vamos a sacar la entropía del líquido y la entropía de vapor. Bien. Y la entropía de líquido. Que con la fórmula sale ya. Ahora ya tenemos 4 de los 6 estados. Vamos a ir por el estado número 2. ¿Por qué no por el estado número 1? ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque saliendo del estado número 1, es decir, que lo mismo, intercambiador. Como ya les expliqué anteriormente, el intercambiador afecta la entalpía. Entalpía 1. No sabemos cuál es. También afecta a la temperatura. Como ya vimos aquí, que antes en el estado 3 es 32, pero entró al intercambiador y salió con 21. ¿No? No sabemos la temperatura. Y también no sabemos el estado con que va a salir la parte número 1.
No sabemos si va a ser vapor recalentado o que va a salir, ¿no? Solo sabemos que lo que sale del estado número 4, perdón, lo que sale del estado número 6 es vapor saturado y seco. Y nosotros sabemos que por lógica va a salir vapor recalentado, ¿no? Porque se calienta, como dice aquí. Pero, vamos a ver. Todavía no vamos a tocar esto. Y es por eso que vamos a entrar al estado número 2. Y el estado número 2 es el mismo problema que el estado número 1, ¿sí? Pero sale del compresor. Compresor, ¿no? Entonces, cuando sale del compresor, ya sabemos que sí o sí va a salir a vapor recalentado. ¿Por qué? Porque también nos dice el enunciado. Y está por lógica que un ¿cómo se dice esto? Un refrigerante tiene sus cuatro: líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y seco y vapor recalentado. No va a haber un vapor recalentado. Puede haberlo, pero su nombre siempre va a ser vapor recalentado. ¿Ya? Entonces, si salió del estado número 1 y se tocó con el compresor al entrar, no sabemos qué estado va a estar, ¿no? Por lo que les expliqué hace rato, vapor saturado y seco. Pero si en ese caso llega a salir a vapor saturado y seco o vapor recalentado y este sea vapor recalentado, sí o sí solo va a ser vapor recalentado, ¿ya? Entonces ya tenemos el estado. ¿En qué va a salir? Va a salir en vapor recalentado. Y no tenemos nada más. No tenemos la entalpía, no tenemos a qué flujo, bueno, ya sí lo sabemos porque es constante, ¿no? Como es un sistema cerrado, todo el sistema, todo el circuito. ¿Qué es lo que podemos hacer? Mirar hacia adelante. ¿A qué me refiero con mirar hacia adelante? Aquí es el condensador, ¿no? Condensador. Voy a poner con negro. Condensador. Es lo mismo que un evaporador. ¿Eso qué quiere decir? Que el condensador saca la energía en forma de calor y hace que se quede el refrigerante y lo convierte en líquido saturado, ¿no? Eso quiere decir que las presiones en el estado número 3, tanto como en la salida y la entrada, van a ser lo mismo porque no afecta en nada la presión. Eso quiere decir que la presión número 2 es igual a la presión número 3. ¿Por qué? Por el simple hecho de la teoría. 8,050 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. ¿Listo? Como ya sabemos que es vapor recalentado, y sabemos que la presión va a ser la misma que el estado número 3, vamos a la tabla, ahora sí cambiamos de hoja, vamos a la tabla de vapor recalentado con la presión 0 de la presión 8,050, y si no hay, pues se toca interpolar. Ya, ahora vemos que nos falta un dato para entrar a compresor. ¿Qué dato es el que nos falta? Pues el simple hecho de que nos falta temperatura, temperatura 2, nos falta la entropía 2 y nos falta la entalpía 2. ¿Ya? Y ustedes me dirán, ¿por qué
si en los otros estados entramos solo con un solo dato. ¿Ya? Porque en la tabla de vapor recalentado nosotros vamos a ver hartos números, ¿no? Eso quiere decir que en el vapor recalentado va a afectar lo que está en el medio ambiente al sistema de compresión, es decir, al compresor, al vapor recalentado, al refrigerante que está entrando o saliendo, mejor dicho, entrando al dispositivo, va a afectarlo. Por eso hay hartas temperaturas, harta entalpía, hartas entropía. Entonces nos va a faltar una de esos datos para entrar a vapor recalentado. ¿Qué podemos hacer? En la teoría nos dice también que un compresor al momento en la salida tiene la misma entropía de entrada que de salida. Es la misma el mismo punto de vista que una válvula. La entalpía es lo mismo. Pero en este caso, la entropía son las mismas, que de entrada que de salida. Es decir, que la entropía 2 es igual a la entropía 1. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí nos obliga a sacar la temperatura. Lo que vamos a hacer es, como nos obliga a sacar sí o sí porque nos faltan datos, podemos sacar el flujo másico, sí podemos, pero también nos faltaría el flujo calorífico, el compresor, nos faltaría el flujo másico y todo lo demás. Y también la entalpía para sacar el flujo calorífico. O sea, estamos en la nada aquí. Eso quiere decir que volvemos atrás. Y sacamos. ¿Qué podemos sacar? Lo que nos falta para el estado 2 es la entropía. Entropía 1. ¿Qué más podemos sacar? Al entrar al intercambiador, ¿qué es lo que afecta? Afecta, como ya les dije, a la entalpía, afecta a la temperatura, afecta a la entropía, o sea, lo cambia. Depende de cómo está entrando, si es para líquido, entra el líquido y sale como mezcla, como lo hemos visto en el estado número en el estado. Y así, algo que les expliqué es que no va a variar las presiones, ¿no ve? Como lo vimos anteriormente. Es decir, que la presión 1 es igual a la presión número 6, que es igual a lo que sacamos del estado número 6, 2,63. Kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Ahora, nosotros no hemos visto en qué estado se va a convertir o cómo podemos igualar, ¿no? ¿Cómo podemos saber en qué estado va a estar? Lo que sí podemos hacer es, nos faltan aquí datos para igualar, ¿no? Para saber en qué estado va a estar. Es decir, que ya tenemos la presión dada, la que sacamos como en el anterior estado. Estamos en la nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simple. Como en termodinámica nosotros siempre nos estancamos en un estado que no podemos sacar nada, ni con ningún paso, ni con otro paso, que siempre aplicamos nosotros.
la primera ley. Es decir, que en la primera ley así va a estar el intercambiador, ¿no? Listo. El intercambiador. Ahí está dibujado gráficamente el intercambiador. Que el intercambiador va a estar hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Listo. Está el intercambiador líquido-vapor. Que en el intercambiador hay el estado número 3, el estado número 4, el estado número 6 y el estado número 1. Es lo que queremos sacar. ¿Qué hacemos ahí? Simple, aplicamos la primera ley en el intercambiador. ¿Qué va a hacer? ¿Qué primera ley va a ser? Como nosotros ya sabemos que hay 3. La normal, que es primera ley en sistema cerrado. Sistema cerrado, que es calor menos el trabajo igual energía interna, ¿no? La segunda es primera ley SAEFU. ¿Qué quiere decir SAEFU? Que tiene una entrada y nada más, o una salida. Y también hay otra, la primera ley SAEFU, que tiene o dos entradas o dos entradas y dos salidas. Puede tener también uno o uno, pero sí o sí debe tener entrada y salida. En el SAEFU tiene una entrada o una salida. Entonces volvemos aquí en el intercambiador de calor y vemos que tiene una entrada y una salida, una entrada y una salida. Es decir, dos entradas y dos salidas. ¿Qué puede ser? La primera ley SAEF en el intercambiador. Primera ley en el intercambiador líquido-vapor, SAEF. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera ley es en SAEF, ¿no? Flujo calorífico. Flujo de trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Listo. En la primera, en el intercambiador, nosotros ya les expliqué que es adiabático. Calor igual a cero. También les expliqué que las presiones no va a variar, es decir, que no hay trabajo, no hay una ventiladora adentro que haga como en el compresor, igual a cero. No hay altura, no hay cambios ni movimiento, cero. Variación de la energía cinética igual a cero. No hay algo que el mismo mueva, no hay variación de energía potencial. Entonces eso quiere decir que hay variación de la entalpía. Como es flujo, como es AF, nosotros le ponemos igual
Eso quiere decir que igualamos a cero la sumatoria de flujo másico de salida. Como ya todo lo hicimos a cero, quiere decir que solo hay entalpía de salida por la entalpía de salida menos la sumatoria de flujo másico de entrada por la entalpía de entrada, ¿no? Vemos que en el gráfico sí hay sumatoria, así que lo dejamos por tal como está. Flujo másico 4 por el flujo por la entalpía 4 más el flujo másico 1 por la entalpía 1 menos flujo másico 3 por la entalpía 3 menos flujo másico 6 por la entalpía 6. Ahora, como está entrando y saliendo claramente, vemos que aquí hay un flujo másico constante. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, que si factorizamos, es decir, que no pierde ni gana, más de hecho, flujo másico del evaporador, y al igual que la válvula, ¿no? Si en la válvula hay entalpías iguales, ¿no? Tanto como en estado 5, pero en estado 6. Pero aquí no lo estamos tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque solo es la entrada y la salida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si factorizamos M4, flujo másico 4, flujo másico 1, menos menos, es decir, igual a flujo másico 4 más flujo másico 1 menos flujo másico 3 menos flujo másico 6. Como son el mismo dato, es decir que ponémosle un valor, a ver, 1, 1, 1, 1, 1 más 1, 2, menos 1, 1, menos 1, 0. Se van los flujos máxicos. Eso quiere decir que la entalpía 4 más la entalpía 1 menos la entalpía 3 menos la entalpía 6. Ahora lo que nosotros queremos saber es la entalpía número 1. ¿Por qué la entalpía número 1? Porque como vimos en el gráfico, bueno, en los otros estados, ya tenemos la entalpía 4, la entalpía 3 y la entalpía 6. Despejando, va con más, pasa con menos, va con más, más. 13 menos 13,36 más 15,95 más 43,51. Y H1, entalpía 1 es igual a 46,1 kilocalorías sobre kilogramo. ¿Listo? Y eso va aquí. ...46,1 kilocalorías sobre kilogramo. Ya acabamos el estado número... Bueno, ya hallamos la entalpía número 1.
Lo voy a borrar. Ya. Ahora vamos a saber en qué estado está para luego sacar los respectivos datos, que es la entropía, la temperatura, ¿no? Para luego poder hacer el estado número 2. ¿En qué estado está? Tenemos la entalpía, también tenemos la presión. ¿Cómo podemos hacerlo? Fácil. Entrar en la tabla de saturación, como antes en el estado número 6 salió en vapor saturado y seco, nosotros vamos a buscar en la tabla de vapor. Es decir, que en nuestro único dato que tenemos, como la temperatura, ¿no?, que teníamos en el anterior estado, primero entramos con la presión que hemos sacado haciendo, y comparamos con la entalpía que está puesta. Es decir, que esto, como ya le expliqué, esto es lo que hemos comparado, como lo hicimos en el anterior estado, y este es lo que estaba ahí puesto, ¿no? Gracias a la primera ley. Aquí nos dice que la entalpía de vapor es igual a 43,51. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía 1 es mayor a la entalpía de vapor. ¿Qué quiere decir eso? Que la entalpía 1 es mayor a la entalpía de vapor, quiere decir que es vapor recalentado, ¿no? Como es vapor recalentado, entramos a la tabla de vapor recalentado y, vemos la entropía de vapor recalentado. Como ustedes ya saben, se puede interpolar. No hay un dato exacto aquí en la tabla, ¿no? Si no, vamos a estar, bueno, en mi caso voy a acercarme yo, que la presión que tengo a la que está en la tabla, la que está en la tabla, la que tengo. No va a variar mucho, pero ustedes sí o sí deben interpolar en el examen. Ustedes sí o sí deben interpolar en el examen. Con eso voy a entrar a la tabla y voy a sacar de entropía 1, que es 0,17671, ¿no? Entropía 1. Entonces vamos a poner la entropía 1 es igual a la entropía 2, 0,17671. Kilocaloría sobre kilogramos por Kelvin. Ahora, ya que tenemos la entropía 1 y la presión, tenemos los datos de nuevo y sabemos que es vapor recalentado. Pero en este caso, si ustedes no creen que sea vapor recalentado porque no sabían el estado de aquí, se lo puede comprar. Como no sepamos en qué estado está, porque el compresor sí o sí va a ser vapor recalentado, pues yo les dije que si sale de un compresor, sí o sí va a ser vapor recalentado. Que si sale de un evaporador, sí o sí va a ser vapor saturado y seco. Que si sale de un condensador, sí o sí va a ser líquido saturado. Pero si ustedes no me creen, pueden comparar. ¿Cómo pueden comparar? En el caso que no sepamos, ¿no? O sea, no sabemos por qué está eso. Fácil.
Para no estar perdiendo el tiempo yo les dije eso. Pero podemos comparar. ¿Cómo? Entramos en la tabla de saturación con la presión. Se entra. Se entra con la presión. Y se compara con entropía. Es decir, se entra con los datos ya igualados, se compara con lo que está ya dado. O pueden hacerlo diferente, es lo mismo. Entramos con la presión de 8,050 y nos lo da, como voy a borrar, entropía de vapor. ¿Por qué la entropía de vapor? Porque ahora ya sabemos en qué estado está. Vapor recalentado. No sabemos si se enfría o si pero ya está ahí directamente vapor recalentado. Lo de abajo va a ser vapor saturado, ¿no? Y lo de más abajo va a ser líquido saturado, pero no se va a ir más abajo porque solo está entrando a un dispositivo. En tal caso va a ser vapor saturado. Pero no sabemos qué va a ser. Entramos en la tabla y comparamos 0 y comparamos con entropía de vapor 0,16353. Es lo mismo. La entropía 1 es mayor a la entropía de vapor. Eso quiere decir que es vapor recalentado, ¿no? Bueno, ya sabemos que vapor recalentado y perdimos mucho tiempo haciendo eso. Por eso yo ya les dije que si sale un compresor va a salir vapor recalentado, ¿no? Siempre va a ser eso, al menos en el primer examen. Tenemos la temperatura 2, que en la temperatura de vapor recalentado es 27,1 grados Celsius. ¿Con qué? No, yo no entré con esta presión, sino yo entré con la presión de 7,03 y con la entropía de 0,16389. Listo. Ya tenemos la entropía, la entalpía. Entalpía número 2, que es 47,41. Listo. Ya acabamos. Ahora, aquí hay un consejo que les voy a dar. Si nosotros vemos que hay un flujo volumétrico en ese estado, sí o sí nosotros en ese estado, sí o sí tenemos que sacar el volumen específico. Porque más adelante lo vamos a ocupar sí o sí, solo en ese estado. Sacamos el volumen específico del estado número 1. Porque sí o sí es un consejo para que lo hagan más rápido el examen. 0,08722. Un consejo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar más adelante. Ahora, lo que nos está preguntando el enunciado es CF. ¿Qué significa CF? Coeficiente de funcionamiento, o también, cuyo caso, CO, coeficiente de operación. ¿Qué significa eso? ¿O cómo lo podemos sacar? Que es utilidad u obtenido sobre lo invertido. Y el flujo del evaporador.
el flujo calorífico del evaporador, ya nosotros sabemos que la fórmula es flujo másico del evaporador, entalpía 6 sobre entalpía 5, que es entrada, salida, que es salida, menos entrada, ¿no? Entalpía de salida y entalpía de entrada, ¿no? ¿Ya? En el inciso A nos vamos a concentrar. El inciso A, CF. Utilidad u obtenido. Utilidad es todo lo que se refiere a el evaporador. Es lo útil que enfrió todo ese sistema. ¿Ya? Por si acaso. Que es calor específico del evaporador, y lo invertido claramente es lo que uno invierte, gasta, trabajo del compresor. ¿Qué significa esas dos rayas? Que sí o sí debe ir positivo, por más que sea negativo, ¿no? Entonces, como el calor específico, nosotros ya sabemos que es menos la entrada menos la salida, es decir, H6, H5, salida, entrada, sobre el trabajo específico. El trabajo específico es H2 menos H1, entalpía 1 menos entalpía 2. Ahora, lo que debemos hacer es que sacar los datos, que es 43,51 menos 43,36 sobre 47,41 menos 46,1. Ahora como está en paréntesis, kilocalorías sobre kilogramos, y aquí igual, kilocalorías sobre kilogramos. Se simplifica y va a quedar adimensional. Adimensional es que no tiene unidades. Me sale la calculadora 23,015. Ustedes verifican si sale eso. Listo. Ya tenemos el inciso A. Fácil y sencillo. Vamos a hacer el inciso B. El inciso B, como ya lo expliqué, es el flujo másico del evaporador. Inciso B. Flujo calorífico del evaporador, que es igual al flujo másico del evaporador, entalpía de salida menos entalpía de entrada. Esa es la fórmula común, la que siempre vamos a utilizar, la general. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos entalpía de entrada, que es lo que sacamos aquí, ¿no? Entalpía 5. Y la entalpía de salida, ya la tenemos, que es 43,51. Ahora el flujo másico. Ustedes me dirán, pero Peter, no tenemos el flujo másico, no sabemos cómo sacar. Yo les di en el Word la fórmula, la única fórmula de flujo másico, que viene siendo flujo másico del evaporador es igual al flujo volumétrico sobre el volumen específico. Sí lo tenemos. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué digo que sí o sí lo tenemos? Es el que nos habían dado en el enunciado. 1 y 1. Ustedes me dirán, pero ¿por qué si no es lo mismo? No cambia en nada.
¿Por qué no cambia en nada? Esa es la pregunta. Porque el sistema que tenemos es como un cuadrado. ¿No ves? Es como un cuadrado. Aquí está el dispositivo, aquí está la compresora, aquí está el evaporador. Y, no, aquí está el evaporador y aquí está el condensador, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el refrigerante, todo el circuito, es a un flujo másico constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo másico, si el flujo másico es constante, también el flujo volumétrico es constante. ¿Por qué? Porque no pierde ni gana. Pero ustedes me dirán, ay, el compresor que no. El compresor trabaja y el flujo volumétrico es constante, no es caótico, es relativo. Es decir, que si trabaja esto, ¿qué quiere decir? El intercambiador va a hacer lo mismo con esto. El intercambiador no cambia las presiones, como lo hemos visto en los estados, sino cambia en la entalpía, todo lo demás, pero no cambia en las presiones. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ir a una velocidad misma. De hecho, en el evaporador también, según la gráfica, como hemos visto siempre, es a una presión constante. Igual en el condensador, el flujo másico va a ser constante en todo el sistema. Cambiando el flujo másico del flujo calorífico del evaporador es igual al flujo volumétrico 1 sobre el volumen específico 1. Entalpía 6, que es la entalpía de salida, menos la entalpía 5, que es la entalpía de entrada, ¿no? Ahora solo queda poner datos. 1,42 metro cúbico sobre minuto. Sobre lo que sacamos en el estado número 1. 0,08722 metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Lo demás es lo mismo que aquí. Ahora tenemos que metro cúbico sobre metro cúbico se elimina, ¿no? Ahora kilogramos con kilogramos se elimina y queda kilocalorías sobre minuto. Hice mal, aquí es 13 y aquí es 13. 1,42 sobre, que es 490,86 22 kilocalorías sobre minuto. Ahora la respuesta, pero nosotros no podemos dejarlo así en las unidades. ¿Por qué? Porque, a ver, un ejemplo, nosotros no podemos ir a una tienda y decir, disculpe señor, me puede vender un aire acondicionado que tenga un flujo calorífico de 490,86 kilocalorías sobre minuto? O sea, el señor se te va a reír. Es decir, como si uno quisiera ir a comprar el motor y decir, señor, ¿me pueden vender un
un motor de 490,86 kilowatts sobre segundo. O sea, no da. ¿Por qué no da? Porque no te va a entender el señor. No vas a estar ahí calculando, convirtiendo. No. Lo que sí hay, y es más preciso, es que aquí en el flujo calorífico del evaporador debe quedar en toneladas. Toneladas. ¿Cómo hacemos eso? Que una tonelada es igual a 50,4 kilocalorías sobre minuto. Y lo único que tenemos que hacer es simplificar aquí. Entonces, una kilocaloría ponemos una tonelada dividido entre 50,4 kilocalorías sobre minuto. Minuto con kilocalorías se van y queda toneladas. Y queda 9,739 toneladas. Ahí está el inciso número B. El inciso B. En fin, ahí quedó. Y en las gráficas ustedes ya saben, pues, ¿no? Que hacen lo mismo, como ya les expliqué de forma general. Arriba el condensador, abajo el evaporador. Y depende de cómo se comporta el intercambiador, lo ponen en lo mismo. Separador, intercambiador, válvula. Gracias. Es todo por